En este video vas a conocer la trampa más poderosa en el trading, la que se encarga de que el precio toque tu stop loss y luego se vaya a donde tú habías previsto. Lo que vas a conocer hoy es lo que define el trading y la dirección del precio en general y lo que hace que quemes tu cuenta. ¿Por qué esto puede llevarte a quemar tu cuenta? Porque vas a cometer muchos errores en las operaciones, te vas a desesperar, tendrás muchos stop loss y al final vas a terminar perdiendo todo. Esto se llama manipulación y existen tres tipos de manipulación diferentes en los gráficos, que son las siguientes: manipulación temporal, manipulación límite y manipulación medial. Sé que nunca antes habías escuchado esto porque esta clasificación la he hecho yo, porque es lo que he logrado identificar a lo largo del tiempo que ocurre en los gráficos de trading. Así que comenzamos. Lo primero de todo es identificar qué es exactamente una manipulación, para que luego podamos subdividirlo en las categorías que te mencioné. La manipulación es básicamente cuando tú tienes, al parecer, una dirección predeterminada en el precio. Por ejemplo, tú ves que el precio va subiendo, pero en lugar de seguir subiendo, lo que hace es que te rompe un punto estructural y luego cae de golpe. Y lo mismo ocurre en la dirección contraria. Tú crees que el precio va a seguir cayendo y de repente, ¡pum!, queda impulsado hacia arriba de golpe. ¿Cómo queda determinada la manipulación? La manipulación se determina por cómo reaccione las velas y su composición respecto a los máximos y los mínimos. Porque ¿en qué consiste una manipulación? En hacer creer que el precio va a ir en determinada dirección y luego expandirse. Todo esto queda determinado por el mínimo. Si una vela, independientemente de la temporalidad, toma un mínimo y antes de que cierre la vela el precio se regresa, eso es una manipulación y lo podemos utilizar de varias formas, pero las más importantes son las que yo te he descrito anteriormente. Por ejemplo, fíjate en este punto de acá. Esta vela que estás viendo acá tiene una mecha, o sea, cuando el precio se está formando, este es el máximo que está tomando, ¿correcto? El precio toma este máximo y antes de que cierre esta vela, el precio se regresa quedando por debajo del máximo. Por lo tanto, eso es una manipulación y lo que hace el precio es irse en la dirección contraria. ¿Por qué en este caso no es una manipulación? Porque el precio lo traspasa, pero el precio no cierra dentro del mínimo anterior. Asimismo, este queda como el máximo absoluto referencial y el precio lo que hace aquí es tomar ese máximo y cerrar por debajo, lo que consiste en una manipulación. Y lo mismo hace esto, de forma muy ligera, pero lo toma y luego cae. Y fíjate la diferencia de lo que hay aquí. Tú puedes ver una mecha en este punto, pero fíjate que esta mecha no está manipulando nada, por lo tanto el precio no se da la vuelta, simplemente tiene un pequeño retroceso y sigue cayendo. Ok, entonces vamos a identificar cómo establecer lo que es una manipulación y cómo usarla a nuestro favor. La primera de ellas, y es la que yo utilizo en algunas ocasiones para determinar la dirección del precio, es la manipulación temporal. No significa que es que va cambiando la manipulación, no, sino que ocurre en temporalidades mayores. Yo nunca opero ni analizo nada que esté por encima de una hora, así que este sería el primer tipo de manipulación que yo analizaría. Como yo opero entre las 9:30 y las 11 de la mañana, yo voy a buscar manipulaciones que estén cerca de ese horario, comprendida entre la vela de las 8 y las 9. ¿Qué es lo que puedo ver yo acá? Que la vela de las 8 me manipula la vela anterior, porque toma el máximo de la vela, ¿lo ven? Y luego cierra por debajo. Por consiguiente, ya esto a mí me da una dirección del precio bajista, ¿correcto? Y esto lo puedes aplicar a cualquier horario. Yo te lo estoy explicando porque es lo que yo hago en mi horario, pero si tú operas antes, por ejemplo, fíjate, las 6 de la mañana manipula el mínimo de la vela anterior y luego tienes una subida, porque el precio va a ir a buscar siempre las mechas correspondientes de cada una de las velas consecutivas, porque si no existe eso, se crearía lo que nosotros conocemos como imbalances o Fair Value Gaps, que eso es para otro tema y ya lo hemos hablado mucho. Entonces, cuando yo uso la manipulación temporal es para determinar la dirección del precio y es algo que uso bastante en la sesión de Tokio. Por ejemplo, fíjense esto, o bueno, que usaba porque ya no estoy operando Tokio. Fíjense que esta vela manipula este máximo de acá, cierra por debajo y luego lo que tenemos es una bajada. Asimismo aquí, miren, esta vela manipula el máximo o el mínimo anterior y luego tenemos una subida, ¿no? Ahora, esto mismo de la manipulación temporal no tiene por qué ocurrir de vela en vela, también puede ser en un punto estructural.
Y aquí es donde entra en juego el segundo tipo de manipulación, que es la manipulación límite. ¿Qué es la manipulación límite? Es aquella que ocurre en los puntos estructurales más altos o más bajos. Por eso se llama límite, porque está al borde y no tiene por qué ser en velas consecutivas. Y yo lo uso ya en temporalidades más bajas para buscar la dirección o incluso mi patrón de entrada. Por ejemplo, puedo bajarme a una temporalidad de 5 minutos. También se puede aplicar en la misma temporalidad de 1 hora, pero te lo explico como si fuera para mí. Y tengo, por ejemplo, este punto interesante de acá. ¿Ven? Este es el mínimo, esta vela que estoy marcando acá. Y luego vemos cómo esta vela, aunque no es consecutiva, sino que viene más adelante, lo manipula. Y luego cierra por encima. Y esta, aunque no manipula esta, igualmente lo importante es que la primera vela que tome el máximo, que tome el mínimo, que está al límite, cierre dentro de ese punto de liquidez. Y por lo tanto ya aquí tenemos una expansión del precio hacia arriba porque se cumple lo que es la manipulación. Hace creer que el precio va a caer, pero se da la vuelta. Fíjense que lo mismo ocurre acá y esto ocurre cerca de mi horario operativo. Tengo este máximo, correcto, que está al límite. Y si yo trazo una línea recta, lo que hace esta vela es tomarme el máximo y cerrar por debajo. Eso es manipulación. Y es cierto que luego el precio se expande hacia arriba un poco, pero luego tenemos una caída. Y eso ya yo lo utilizo para tomar una operación o determinar mi dirección del precio. Y ahora hablaremos sobre la manipulación medial, que es quizás la que es un poco más difícil de comprender porque debes entender temas un poco no avanzados, sino sí específicos de liquidez. Pero antes te recuerdo que tienes abierta nuestra formación completa en la que evaluamos 4 escenarios diferentes, donde todo esto lo simplificamos mucho más todavía y podrás operar de forma repetitiva y consistente todos los días. Y durante hoy, mañana y pasado tendremos un 30% de descuento en esta formación completa, para la que solamente vas a requerir 1 hora de tu tiempo por día para operar. Más información a este número de contacto y también tenemos un bot de trading que te simplifica todo. De hecho, tenemos 4 bots de trading diferentes que puedes utilizar para generar ingresos pasivos desde la comodidad de tu casa. Bien, continuamos con el video. Bien, aquí podemos identificar una manipulación medial. ¿Cómo? ¿Y en qué consiste? Mira, la manipulación medial, como indica su nombre, es cuando está en el medio y nos hace creer que el precio ha cambiado de estructura, ¿no? ¿Por qué? Te lo explico. Esto es considerado en este punto un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque aquí el precio, fíjate lo que hace, te rompe esta estructura haciéndote creer que el precio va a ir en esta dirección bajista. ¿Y qué es lo que hace? Primero sube, no sigue la dirección bajista. Es cierto que luego después, ok, te hace esto, pero en este momento lo que hace es venirte para acá a buscar más liquidez para arriba. ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes saben que el precio se mueve en ondas, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y cada máximo y cada mínimo es más alto que el anterior y que por consiguiente cuando hay un cambio es porque se rompe esa estructura. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este punto. Ahora, ¿por qué el precio no sigue cayendo de una vez, sino que sube? Por lo que es la manipulación medial. Para que exista un cambio de estructura, el precio debe tomar liquidez absoluta. La liquidez absoluta anterior a este punto es esta que está acá, correcto. El precio, fíjense que no llega a ese punto de liquidez. Por consiguiente, aunque hace un falso rompimiento de estructura, es una manipulación que tenemos en este punto de aquí, que luego con un patrón de entrada de Fruit podemos tomar una operación muy sencilla en este punto con un 1 a 2 y aprovechar esta expansión. Pero claro, aquí no estamos hablando de cómo tomar la entrada, sino de entender cómo la manipulación del precio puede impulsarnos en una dirección en específico. Es exactamente lo mismo que ocurre en este punto, ¿ven? Y fíjense cómo actúa la liquidez. En este punto el precio ha tomado liquidez absoluta, ¿ven? Ha tomado toda esta liquidez y aquí te hace un consecuente cambio de estructura bajista, correcto. Hasta ahora esto sí cumple con nuestras características de cambio de dirección. Ahora, si lo miramos desde aquí, también podemos ver que esto te toma este mínimo, que es relativo. Recuerda lo que es el mínimo relativo y el absoluto. Te toma el mínimo relativo y luego te hace un cambio de estructura acá. Ahora, ¿por qué esto es una manipulación? Y esto no sería una dirección alcista válida. Porque el movimiento que genera hacia acá no toma liquidez
absoluta de abajo. Por lo tanto, el precio no puede darse la vuelta, sino que manipula este máximo, haciéndote creer que va a ir para allá, cuando en realidad directamente lo que tú puedes es meter una operación en contra e irte hacia este punto de acá, algo así por el estilo. Obviamente no todas las operaciones van a ser así de potentes, pero puedes encontrar muy buenas entradas siguiendo una manipulación.